Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, tío Coco? Un gusto de saludarlo a usted y saludar a todos nuestros radioescuchas eh, que nos siguen con mucha frecuencia. Una semana súper complicada, una semana difícil. ¿Cómo le puede explicar un poco a la gente este pedido de adelanto de elecciones? Cierren en el Congreso, voten, no quiero a Huila, no quiero nada. O sea, estas cosas son realmente entendibles, son razonables, son muy jaladas de los pelos o son imposibles de cumplir. No, eh, lo que hay son los que están marchando, son asusados por terroristas o pro-terroristas. Me parece bien que por fin el Premier se haya puesto los pantalones, aunque los tiene cortos, y haya firmado el decreto autorizando que las Fuerzas Armadas, el Ejército, entre a Puno. Y no solamente debe ser Puno, estamos en un estado de emergencia y en consecuencia las Fuerzas Armadas deben tomar el control del país. Y por una sencilla razón, con el terrorismo, porque lo que hacen son actos de terrorismo, no se dialoga ni se conversa. Ahí Así se es. equivoca la presidenta de la República. Al terrorismo se le combate y hay que exterminarlo. Ya hemos pasado una experiencia muy dolorosa para nuestro país. Es un cáncer. Por, así es, por la eh, falta de toma de decisiones del gobierno de Belaúnde y de Alan García. Y a los miembros del Tribunal Constitucional hay que pasarles el video de la captura de Amiral Guzmán, cuando a Ketil Vidal le muestra el cerebro. O sea, lo que ellos hacen eso en las universidades Y es lo que han hecho. y en los colegios, es trepanar los cerebros de las personas. El tema es ideológico. Entonces, y es lo que están haciendo, pues, o sea, las marchas. ¿Tienen miedo a ser denunciados? Claro, es que hemos como sociedad, nosotros le hemos dado la espalda a las Fuerzas Armadas y han sido muchas veces enjuiciados. La Corte Interamericana ha dispuesto que se les vuelvan a juzgar, que las indemnizaciones, etcétera. Si yo tuviese esa responsabilidad, primero dispondría que se hagan todas las Fuerzas Armadas. Primero. En segundo lugar, presentaría la demanda para retirarme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque lo que es eso es una madriguera de protección a los terroristas. Exacto. Y segundo, retirarme de la OEA. ¿Qué han hecho en beneficio del país? No han hecho nada. Vienen a entrometerse cuando tenemos conflictos internos, pero para apoyar a los terroristas. Empeorar la situación. Sí, pues, o sea, aquí hay que tomar las cosas con mucha firmeza, que el señor Otara no las tiene. En otro momento hablaremos de que lo que tienen los Otárola, que son del Callejón de los Conchucos, no son de Huaraz, ellos vienen del Callejón de los Conchucos, es gracias a Absalón Vázquez, porque su hermano Roque era asistente de Absalón Vázquez, o sea, gracias al fujimorismo. Eso lo vamos porque he visto un audio de Beto Otárola que dice que va a votar por el lápiz, pero yo sé por la propia versión de Absalón Vázquez, cuando visitaba el mercado de productores de Santa Anita, donde lo querían mucho porque él fue el que ayudó a consolidar esa propiedad, este, cómo es que los hace a Freddy, que llegó a ser ministro de Justicia y presidente del Congreso, primero lo designan jefe de los registros públicos y después notario a él y a su cuñada en Carhuaz, notario en Huaraz y a su cuñada en Carhuaz. O sea, eso ni que fuesen muy inteligentes. Yo lo conozco a Freddy, es de mi promoción, felizmente no de mi salón. Y en consecuencia, No lo contagió. intelectualmente no le da mayor raciocinio. Es decir,
¿Y ellos le deben mucho al fujimorismo? Sí. Versión de el propio Absalón Vázquez, quien me lo contó a mí. Entonces, si el premier Beto Otárola no está en condiciones de firmar el decreto para que entren todas las Fuerzas Armadas, y no estoy hablando solamente del Ejército, sino de la aviación y de la Marina, en el control del país, que dé un paso al costado. Porque no podemos tolerar que no solo no se nos deje trabajar, sino que se nos cierra carreteras y todo, y se toma ciudades, y en consecuencia el costo de vida sube. ¿Cuánto está el kilo de limón? 3 soles. ¿Cuánto estaba antes? Estaba 1 sol. ¿A quién perjudica? A las personas de menores recursos. Exactamente. Y entonces, ¿para qué? Para que estas personas de menores recursos salgan a protestar y digan que es culpa del gobierno. Entonces, aquí tenemos que mirar las cosas con mayor profundidad y no estar en medias tintas. No estar en medias tintas. Y si tienen miedo que los denuncien, pues bueno, pues que dé un paso al costado. Así Para es. eso asume una responsabilidad uno. Asume una responsabilidad para saber tomar decisiones. El que no sabe tomar decisiones en su vida o en el cargo que ostenta, que se vaya a su casa a jugar con sus nietos, y si no tiene nietos, que los adopte. Entonces, creo que, o sea, la policía en esta manifestación se ha batido bien. Mis respetos a la policía. A veces discrepamos con actos individuales de algunos miembros de la institución policial, pero se ha batido bien. Pero tenemos que sacar al ejército a las calles. Ahora, conversamos, Ya es hora. disculpe, doctor, conversábamos con el doctor Ernesto Blume, ex presidente del Tribunal Constitucional, y nos decía que en medio del estado de emergencia las Fuerzas Armadas sí pueden salir. Lo que pasa es que Pero por falta supuesto, decisión y no lo hacen. O sea, podrían así poner es. a las Fuerzas Armadas al lado, detrás de la policía y ya está. Acto de presencia, que significa ya una situación de preventivo. Si están las Fuerzas Armadas, díganle a ellos a ver que tiren piedras. Díganle a Así ellos es, a ver que claro. ataquen. No van a hacerlo. Pero además, en el ejército tenemos 2 ramas, la rama de artillería y la rama de ingeniería. Si sale el ejército, en ingeniería tienen maquinaria pesada, con la cual Fujimori hizo las carreteras. Entonces, esa maquinaria se debe estar oxidando en los cuarteles. Con esa maquinaria, Liberan las ah, carreteras. cierran la carretera, viene un tractor oruga. Si hay un camión ahí, lo levanta el camión y lo saca al costado. Así es, así es. Pero así, o sea, así, las cosas tienen que ser así. Entonces sale el ejército del área de ingeniería, y entonces donde hay un general Dextre de Ayacucho que vivió mucho tiempo en Huaraz y que es un hombre muy capaz. Entonces ahí sale la rama de ingeniería para limpiar las carreteras, Correcto. para limpiar los bloqueos. En vez de O sea, estar, tenemos los elementos suficientes para hacerlo. en vez de ¿Falta poner, qué? Decisión política. en vez de poner a los policías para que le tiren piedras y los masacren, ¿no? Así es. O sea, ahí lo que pasa es que el premier eh, no tiene el coraje de decirle al presidente de la República, la señora Boluarte, acá hay que sacar a las Fuerzas Armadas. Porque no podemos estar tolerando estos atropellos de estos desadaptados que han sido embrutecidos con la ideología marxista y que vienen a marchar y nos vienen a bailar guaida y marinera en nuestra casa. No, Que- pues eso no es así. Ahora, qué bueno sería que vengan a bailar, pero no vienen a bailar, vienen a destruir. Así es, pues. O sea, solo simplemente era un tema gráfico. O sea, vienen a hacer desmanes y destrucción. Entonces, ¿tiene que salir las Fuerzas Armadas? Tienen que salir las Fuerzas Armadas. ¿El pueblo peruano va a apoyar esta decisión? Sí va a apoyar, sí va a apoyar. La señora Boluarte, querramos o no querramos,
no está usurpando, no es ninguna usurpadora del No, poder. así es. Y estaba en la fórmula presidencial. O sea, los que votaron por ellos son los que están protestando. Qué graciosos. Ujú. Ellos votaron por esa fórmula presidencial. El señor Castillo se suicidó solo cuando cierra el Congreso y el Congreso lo vaca, y en consecuencia a ella le corresponde, porque se vota en fórmula cuando hay una elección presidencial, a ella le corresponde asumir la presidencia de la República. No está usurpando ningún cargo. ¿De dónde han sacado eso? Eso es una ignorancia ni siquiera jurídica, sino una ignorancia elemental que te enseñan en el colegio cuando estudias la Constitución, en el colegio. Ahora, Entonces, usted no cree que de alguna manera también los medios de comunicación están fallando acá en la parte de comunicativa? sí, ¿No? sí, Porque acá se hay dice una se complicidad de dice los que, medios de comunicación porque dicen los manifestantes. así Lo es. que hay que decirles son los pro-terroristas o los terroristas, para que no los querellen los pro-terroristas. ¿Ok? Ujú. Entonces, hay que llamarlos por su nombre, no que los manifestantes. Y las carátulas de la República hemos visto hoy día gran marcha. Perdón, ahí hay un claro asusamiento a las marchas. El señor Chicho Mómez tiene la suerte de que su video donde está recibiendo dinero de Montesinos no apareció porque él lo compró. Y yo sé quiénes compraron los videos. ¿Y cómo supe? Cuando yo iba a visitarlo, a Lucho Bedoya, al penal, los días domingos, entonces ahí todos comentaban, era como el Girón de la Unión los días domingos de San Jorge, y entonces todos comentaban quiénes tenían videos, quiénes habían comprado, por eso no apareció el video de Marta Chávez, de Luz Salgado, de Carmen Lozada de Gamboa, etcétera. Todo, o sea, de Joy Guay, o sea, gente que compró su video. Entonces compró su video y no salió el video, pues No, evidentemente. porque había un Pero montón, había un montonal de videos. así es. Lo que pasa es que los videos que encontró Fujimori fueron los que encontraron en la casa de Vladimiro Montesinos. Pero los videos que estaban en el SIN, esos videos los propios militares los desaparecieron y después los estuvieron vendiendo. Entonces, les ofrecían. Y Alex Curi no aparece en reuniones con Montesinos, pero no aparece recibiendo dinero. Su hermano sí, Beto Curi. Pero Alex Curi compró su video. ¿Y le compró a quién? A los militares, porque cuando fueron a hacer ya la inspección al SIN, el SIN estaba hasta pintado. Los militares habían limpiado todo. Entonces, yo recuerdo una persona que fue alcaldesa, le dijeron, tenemos su firma de adhesión. Pues Vladimiro Montesinos te hacía firmar la firma de adhesión y la ficha de inscripción al partido de Fujimori, más la filmación. Y le dijeron, no, ella negaba, le llevaron una copia fotostática y me dice, casi me caigo patas arriba, me contaba en esa época, y si es mi firma, me dijo, y ahora recuerdo que estaba con un señor que tiene una universidad que no ha sido, que fue congresista por ICA, y que no ha sido reconocida, y si ahora recuerdo que sí estuvimos ahí cuando se nos entregó el dinero. Me dijo, ¿qué hago? Cómpralo, le dije. No tengo plata, vende tu cuerpo, le dije. Porque sale eso y te vas a la cárcel y encima que a ti que te quieren mucho, no vas a salir bien. Entonces, ¿ha habido el tráfico de los videos? Sí, sí lo sé, y sí lo sé. Había la sospecha, ¿no? Había la sospecha de que se estaban vendiendo los videos porque hay muchos que han salido limpios cuando no deberían estar limpios. Así es, señor. O sea, pero además yo era amigo, no sé qué habrá pasado con ella, con la primera abogada de oficio de Vladimiro Montesinos, Patricia Hurtado. Era abogada de oficio y nosotros nos conocíamos desde la universidad. Entonces, todos los días me contaba los videos que se visualizaban. Entonces, tengo información fresca, digamos,
o sea, de buena fuente de los videos y de la gente que compró sus videos. O sea, que no digan que no, no apareció mi video. No, no es que Chicho Mómez su video compró. Y en consecuencia que no diga que no recibió dinero de Vladimiro Montesinos. O sea, una cosa es que haya comprado y otra cosa es que no haya recibido dinero de Vladimiro Montesinos y hoy se quiera poner como abanderado de la democracia. Eso no es así. Yo tengo información. ¿Por qué? Porque primero tenía contacto directo con la abogada de Montesinos, antes que entre a Valdivia. Y segundo, porque yo visitaba el penal San Jorge todos los domingos. Y en consecuencia, ahí estaban todos, estaba Guamán Azcurra, el que filmó. Ahora, Y entonces todos sabían ahí quiénes habían recibido dinero y quiénes no habían recibido dinero. el hacer Bueno, esto, Fujimori, perdón, Montesinos, doctor, siempre me preguntaba yo, ¿para qué lo hizo? O sea, porque el tema, yo siempre he pensado que es por un tema de control, de poder, o sea, te tengo acá, te tengo en las manos, por lo tanto te tengo controlado y no puedes ir contra mí nunca, ¿ok? Una. Ahora, ¿era acaso de repente, quién sabe, en un momento determinado iba a prenderse la luz en su cerebro y decir, ojo por si acaso una conferencia de prensa, miren, acá están los ñañitos, a los que creen ustedes santos y estos son? no se olvide que Montesinos era espía de la CIA. Ujú. Por eso Velasco lo destituye y prohíbe su ingreso a las diferentes instalaciones del ejército, porque la CIA es norteamericana y Velasco era comunista, pues, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso los cubanos y los rusos estaban metidos acá. Entonces, él los filmaba y cuando decían hay necesidad no, primero no sabían que filmaba. Eh, y Carmen Lozada, Luz Salgado y Marta Chávez, como sabían que filmaban, reciben el dinero en un hall que va a la cocina y después les dicen, también ahí filmaba. Entonces estaba sumamente nerviosa. Versión de Marta Hildebrand, que en paz descanse. Porque yo tuve el honor de ser su abogado cuando Javier Díaz Canseco la acusa constitucionalmente, porque ella fue presidenta del Congreso cuando los tránsfugas se pasaron al gobierno de Fujimori. Pero los tránsfugas se pasan entre mayo a julio, cuando no había legislatura, cuando ya había terminado la segunda vuelta. Es ahí, en esa etapa es la que se produce la compra de los congresistas. Entonces, y en julio recién empieza la legislatura y ella era presidenta del Congreso. Fuimos a la comisión, salimos bien y la comisión no la acusó porque obviamente que no había responsabilidad de ella, porque además, fíjese, cuando una persona tiene principios, me contó, y esto es interesante, que el pueblo peruano sepa, que nuestros radioescuchos sepan, que Montesinos la mandó a llamar varias veces para que vaya al cine. Y ella contestaba, yo no tengo nada que hablar con él. Entonces, después le dijeron, el presidente de la República quiere hablar con usted. Y entonces ella le dijo, el presidente conoce mi teléfono y cuando él quiere hablar conmigo, él me llama. Qué bien. O sea, así utilizaba. O sea, ella nunca fue así. Cuando una persona tiene principios, cuando una persona no se somete y sabe lo que vale, y lo mismo le pasó a Luis Bedoya Reyes. Una vez nos cuenta Luis Bedoya Reyes que recibió de esas 3 llamadas. Y entonces nunca fue, por supuesto. Entonces un día se encuentra con Lourdes Flores y con Fujimori en Chile, en un evento, y Fujimori cambia su recorrido y se acerca a donde Bedoya y le dice, doctor Bedoya, yo siempre he votado por usted, ahora le toca votar por mí, iba a la reelección.
La reelección fue lo que lo mató a Fujimori. Y entonces le dijo Fujimori, usted no se quiere reunir conmigo. No, presidente, le dijo Bedoya. Si usted me llama, yo voy a una invitación. Gente que sabe cuál es su lugar. Exacto. Porque si viene un chupe y me dice, te llama el presidente de la República, no voy a hacer caso. Pues. O sea, te estoy poniendo el ejemplo de Marta Hildebrand, que le decía, el presidente quiere la comida, el presidente conoce mi teléfono. Le estoy diciendo, de Luis Bedoya Reyes, que también le hicieron, o sea, a todos les tenían la camita, ¿ya? Que el presidente me llame, que me llame él y yo voy. Entonces, hay mucha gente que evidentemente, pues, ahora quiere pasársela de paladines de la democracia cuando se sujetaron, como el diario de la República, se sujetaron a Montesinos. ¿Y quién es la persona que a nosotros nos dice que fue con Chicho Mome al CIN? Camet, el dueño del Expreso, que se fue a Chile, y entonces que fueron juntos al CIN con Chicho Mome y que recibieron dinero, evidentemente, de la caja 1 y de la caja 2, que era el dinero que se desviaba del ejército. Entonces, Vladimiro Montesinos les hacía firmar la ficha de adhesión y la ficha de que estaban recibiendo el dinero porque él le decía para rendir cuentas al presidente. Obviamente que no le rendía cuentas al presidente. Obviamente que no le rendía cuentas al presidente. Él era, pues, o sea, un hombre inteligente para el bien y para el mal. O sea, un acto inteligente para el bien, la operación también de aguanta, o sea, pero para el mal, los actos que hicieron, los excesos que se produjeron en cuanto al combate del terrorismo, ¿no? Así es. Ahora, la plata con la que él trabajaba y compraba conciencias y compraba a todo el mundo, ¿era plata de una caja del ejército o realmente lo que se comenta, que él cuando entra Fujimori, logran tener el liderazgo en el tema de la cocaína y automáticamente se bajaban a los que eran sus enemigos o cercanos y ponían o apoyaban a los que eran sus amigos? Y de ahí venía la plata. Por, No, por eso tanta plata, está por eso tanta demostrado que plata. venía de la desviación de los fondos del ejército. O sea, era plata del ejército que le era más fácil que irse hasta la montaña a ver el tema del narcotráfico, porque ahí necesitaba pues mayor gente que se les sometiera a él. Era plata que se desviaba de los fondos del ejército y en consecuencia con esa plata compraba conciencias, pues, ¿no? Ujú. Entonces, y es más, y en el juicio a los que ha querido ayudar, los ha ayudado y a los que no ha querido ayudar los ha hundido. O sea, pero obviamente a los que ha ayudado previamente han pasado Por a caja. pagar su cupo, a pagar su cupo. O sea, yo he estado en una audiencia en la base naval donde el hombre sale pero bien bañado, bien peinado, bien perfumado, su agua San Luis en la mano. Caramba, se iba a una fiesta, él no había pasado por la cárcel, o sea, él pasó por la cárcel no pasó por él. Buenos días, señores. Y entonces, empezó su interrogatorio y, hombre, muy claro cuando respondía a las preguntas que le hacían. Entonces, sí, sí, tenía sus ventajas, pero lamentablemente también, pues, hubieron los excesos, que es lo que eh, lo tiene ahora todavía encerrado. Pero bueno, regresemos al tema. Yo me retiraría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque lo único que ha servido es para que se vuelva a juzgar a terroristas y que se pague indemnizaciones exorbitantes a los condenados por terrorismo. La Corte Interamericana no nos sirve de nada. Funciona en los Estados Unidos y los Estados Unidos no es suscriptor. No son los gringos, pues. Van a Ujú. permitir que alguien se meta en su territorio.
No son sonsos, pues. Los únicos sonsos somos nosotros. Ahí tenemos que retirarnos y tenemos que retirarnos de la OEA. ¿Qué ha hecho la OEA por el país? ¿Qué han hecho? Más que venir sus representantes para las elecciones a embriagarse A comer rico. y a comer rico, hacer turismo. Nosotros no necesitamos de ellos. Bueno, teníamos nosotros para la semana pasada un tema que había sonado, que es el alza de los arbitrios. Han subido. Pero perdón, hay distritos que no han subido, como son Lince, San Miguel, Cieneguilla. Pero hay distritos como Chorrillos, San Juan del Lurigancho, que están subiendo al 15%. ¿Se justifica el alza? No. Porque esto es en función al costo efectivo del servicio. Y el costo efectivo del servicio es cuánto, si barrer esta calle y recoger la basura de esta calle me cuesta 20 soles, si viven 20 familias, las divido entre 20, nada más. Sentencias del Tribunal Constitucional, caso Miraflores, caso Surco, donde en los árbitros estaban gastos de representación, gastos en la sala de regidores, almuerzos, etcétera. O sea, los vecinos terminaban pagando eso. Entonces, en función al costo efectivo del servicio. Estas ordenanzas distritales han sido ratificadas por el SAT de Lima. Ahí hay un desbarajuste porque el SAT, el Consejo Metropolitano ha delegado sus funciones al SAT. ¿Puede el Consejo Municipal delegar sus atribuciones a otro ente? No. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la calle de Las Pisas. El Consejo Municipal delegó al alcalde para que vía decretos de alcaldía pueda prorrogar las ordenanzas. No. Tengo aquí la oficina que con un decreto de alcaldía derogan el TUPA, aprobado por ordenanza, y aprueban un TUPA con decreto de alcaldía. Eso es ilegal y Felipe Castillo se va a la cárcel con eso. Felipe Castillo padre, porque ahora el que está en la municipalidad es Felipe Castillo hijo. Entonces, ¿el alza de los arbitrios se justifica? No se justifica. A lo más podría subir un 3% en función al incremento de algunas de la inflación y del costo de vida. Ahora, cuando me dicen a mí, estamos subiendo 15% porque vamos a comprar 15 camionetas. Ya, ¿cuándo la vas a comprar? O sea, ¿cuándo vas a juntar el dinero y lo vas a comprar? Septiembre, octubre. O sea, le voy a pagar por algo que no estoy recibiendo. No está a la ahorita. Municipalidad. Ajá. Una vez que compra, porque con un leasing se compra y que se le descuente a través del Banco de la Nación de las transferencias que recibe, entonces ahí recién se tendría que aplicar para el siguiente año. O sea, eso que voy a comprar y voy a incrementar serenos, es un pago a futuro y eso está prohibido. Ahora, no porque Lima los haya ratificado, quiere decir que esté bien. Y le voy a decir por qué. Porque el Tribunal Fiscal y el Tribunal Constitucional le enmendó la plana a Lima de los arbitrios que cobraba en el cercado de Lima, que eran excesivos. Es decir, si el vecino no está de acuerdo con el alza, queja al Tribunal Fiscal, espera que llegue la cuponera, queja al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal le pedirá los papeles de trabajo, que un colega nuestro acostumbra decir, o sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Los papeles de trabajo, o sea, costo efectivo del servicio.
Entonces, que demuestre el costo efectivo del servicio. En forma individual, lo puedo hacer yo con cuponera. En forma general, por ejemplo, donde hay un incremento del 15%, la defensora del pueblo. Que no sea solamente defensora de los terroristas. Ella tiene que ser defensora de la... Cuando nace la Defensoría del Pueblo es para defender a la gente desprotegida, porque los fiscales defienden al Estado. a los reos en los juicios. O sea, el Ministerio Público ve la tutela del derecho, pero no está para defender a las personas en estos casos. O sea, quien tiene que en estos casos intervenir. Albán interpuso la demanda de inconstitucionalidad contra Miraflores y Surco, y salió cuando la sentencia salió cuando ya estaba Gutiérrez, y declaró inconstitucional las ordenanzas y estableció los criterios, las ordenanzas de Surco y de Miraflores. Yo estoy en contra del pago del predial, y le voy a decir por qué. El predial deberíamos pagar una sola vez. Como cuando se compra un cuando carro. compramos. Como cuando se compra un carro. Cuando nace el predial es porque cuando la gente tenía casas y los pobres no tenían. Entonces se crea un impuesto a la riqueza, al que tenía casa. Hoy día la vivienda es un derecho humano. Todos tenemos necesidad de tener una vivienda. Y nos cobran anualmente por tener una vivienda. Entonces, eso se tiene que derogar. Que solamente se paga cuando compro mi vivienda. Estoy hablando de una vivienda. El que tiene 2, 3, 4, 5, ese que sí pague. Porque no es justo que todos los años me cobren por tener una vivienda, siendo el día de hoy un derecho humano, y el artículo 1 de la Constitución de inspiración social cristiana dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, que viene de Rerum Novarum y de Mater Magister, de las encíclicas papales, y de Santo Tomás de Aquino. Entonces, las municipalidades van a decir: pero ¿cómo me vas a quitar el predial cuando ese es mi mayor ingreso y de libre disposición? Fácil, que el fondo de compensación municipal que transfiere el gobierno nacional le incremente en lo que deja de percibir. ¿Por qué? El fondo de compensación municipal sale del IGB, que usted y yo lo pagamos. O sea, sale del IGB y eso se distribuye en las municipalidades. Entonces, el gobierno tiene que, en lo que dejen de percibir los gobiernos locales, porque las personas humildes no pueden pagar pues todos los años, o sea, no es justo, no es razonable que todos los años tenemos que pagar el predial por tener casa. O sea, eso es un abuso, porque eso no puede ser un lujo, pues es una necesidad imperiosa. Entonces, ese impuesto solamente se debe pagar una sola vez, igual que la alcabala, cuando compró el predio, y de ahí se acabó. Entonces, ¿hay que revisar la base tributaria municipal? Sí. ¿Será este Congreso? No lo creo, pero veremos qué es lo que sucede más adelante. Nadie se ha atrevido, porque incluso hasta Alan García en su segundo gobierno, el Congreso le dio facultades para que legisle sobre la tributación municipal. No se han atrevido a ver el tema por una sencilla razón, porque es chocar con el bolsillo del vecino. O sea, hay cosas que sí se deben cobrar. Por ejemplo, el impuesto a las embarcaciones de recreo, hay que incrementarlo. El impuesto a las corridas de toro, hay que incrementarlo.
El impuesto a los casinos y a los tragamonedas, hay que incrementarlo. O sea, porque eso ya son lujos. Así es. Pero los impuestos, esto como el de la vivienda, ese impuesto no se debe pagar, no se debe cobrar, porque es un impuesto que no tiene, o sea, que va en contra de la economía de las personas cuando tienen una sola casa. El que tiene dos casas, que pague. El que tiene tres casas, que pague. Las inmobiliarias, que paguen. Yo no estoy diciendo que no pague nadie. Estoy diciendo que el que tiene una casa no debería pagar el impuesto predial porque evidentemente es confiscatorio. Porque además, hemos visto que propio Lima ha sacado unos banners, unas banderolas, habría que preguntar si tienen permiso para eso, que se vence el 28 de febrero y las clases no empiezan en febrero y los padres de familia no tienen que pagar la matrícula de sus hijos y comprar los útiles para poder que puedan estudiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que revisar la base tributaria. Los arbitrios sí, pero también tienen que ser razonados. En las zonas, por ejemplo, industriales, no se cobra parques y jardines. ¿Por qué no hay, pues? En zonas industriales. No hay parques ni hay jardines. Qué cosas van a cobrar? Entonces, ¿hay que revisar la base tributaria municipal? Sí. Hay que revisar la base tributaria municipal porque después terminan embargándonos nuestras cuentas y terminan hasta a veces, como se vio en San Juan de Miraflores, sacándole las cosas a las personas de su casa, que ya eso me parece una Extremos, ¿no? miseria humana Claro. del ejecutor coactivo. Increíble, ¿no? Doctor, como siempre, agradecido por su tema. Nos gustaría ver si en estos días, antes del miércoles, antes del viernes de la próxima semana, perdón, jueves, miércoles, hoy estamos miércoles. Hoy es jueves. Antes del jueves, Jueves. ¿no? Antes, a ver si de repente conversamos un poco sobre el tema del Jurado Nacional de Elecciones y las elecciones, ¿no? Claro, es un tema que hay que tratarlo. Yo hoy estoy presentando mi ampliación de denuncia contra Salas Arenas por no haberse visto el caso de Huaral. Esto es increíble. Lo vacan al alcalde en la municipalidad y nunca le dio la gana al presidente del jurado de programar fecha de vista. Uribe se fue sin que el jurado vea ese expediente. Increíble, ¿no? ¿Se puede permitir eso? O sea, es increíble. Porque hay una denuncia de una persona que lo conoció a él, incluso de su propio lugar, y es más, ha Sí, estudiado con él. él es de Yarabamba, de Arequipa. Ujú. Claro, y hay una denuncia Entonces, que me gustaría conversarla con usted al aire, correcto, para ver un poco de lo que se trata. O sea, porque acá lo que hay que hacer es juntar más información del tipo de persona que es el actual jefe del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, que es defensor de peligrosísimo. terroristas. Exacto, Defensor de terroristas. así es, Este colega con quien compartieron defensa, compartieron estudio, dice que defendían a los terroristas. así es. Y Ah, no, eso está a las arenas, así es, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que no puede estar el Jurado Nacional de Elecciones en sus manos porque es peligroso para algunas elecciones. ¿De acuerdo? Así es. Quedamos. No, pues ya sabemos de lo que es capaz. Muy bien, listo. Doctor, muchas gracias por estar con No, nosotros. vale, gracias. Gracias. Buenos días. El doctor Julio César Castiglioni, siempre conversando con Radio Sur y colaborando